El ejercicio lo que nos propone es que encontremos el décimo término en la siguiente sucesión. La sucesión es 2, 5, 10, 17, 26. Tenemos 5 términos de la sucesión. Se nos pide encontrar el término que está en la décima posición. Entonces, voy a explicarlo de dos maneras. Una manera que se puede aplicar en este caso, porque como me están pidiendo encontrar el término en la décima posición, pues entonces, de la forma que lo voy a explicar, podemos hacerlo. Pero esa forma no va a ser muy práctica si lo que piden es que encontremos el número que está en la posición 90 o en la posición 100. Entonces vamos a resolverlo primero de una forma que yo lo llamaría un poquitico más intuitiva y luego vamos a utilizar algo que es una formulita, que es una fórmula que encontramos para sucesiones que son cuadráticas. Pero primero, antes de llegar a la formulita, pues tenemos que garantizar que la sucesión sí sea una sucesión cuadrática. Entonces vamos al paso 1. A ver, cuando uno le dan sucesiones, uno lo que empieza a hacer es como a tantear, a mirar qué le sumo a qué, o mirar qué le resto a qué, o mirar qué le divido a qué. Normalmente en las sucesiones lo que uno intenta hacer de primerazo es que al término, por ejemplo, en este caso tengo el 5 en la segunda posición, a ese 5 le resto el término que está en la primera posición. Al término o al número que está en la tercera posición le resto el segundo, el que está en el cuarto le resto el tercero, es decir, al que está un poquitico más adelante le resto el inmediatamente anterior. Y eso lo hacemos para varios de ellos y miramos si nos empieza a aparecer como un patrón de comportamiento, si empieza a aparecer algo como que nos dé alguna señal o alguna pista. Entonces, fijémonos que si yo al 5 le resto 2, eso nos da igual a 3. Si yo al 10 le resto 5, eso me va a dar 5. Si al 17 le restamos 10, eso nos va a dar 7. Y si al 26 le resto 17, eso nos va a dar 9. ¿Qué nos empezó a aparecer en las diferencias que acabamos de hacer? Si yo al 5 le quito 2, me da 3. Al 10 le quito 5, me da 5. Al 17 le quito 10, me da 7. Y al 26 le quito 17, me da 9. Fijémonos que esas diferencias son números impares, consecutivos. 3, 5, 7, 9. Por lo tanto, lo que eso me está indicando es que la diferencia entre dos números consecutivos pues va cambiando como los números impares. Por ejemplo, como la última diferencia que obtuvimos acá fue 9, la diferencia entre el 26 y el número que lo sigue sería 11. Luego sería 13, luego sería 15, luego sería 17 y así podríamos continuar para poder encontrar cuál es el número en determinada posición. Vamos a hacerlo entonces para lo que nos pide el ejercicio, para el número que está en la décima posición. Por lo tanto, como la diferencia entre 26 y el siguiente es 11, eso quiere decir que para encontrar el próximo número, a 26 le sumamos 11 y eso nos daría 37. La diferencia entre el 37 y el número que sigue sería 13. ¿Cómo encontramos el siguiente número? Sumamos 13 más 37 y eso nos daría 50. La diferencia entre 50 y el siguiente número sería 15. ¿Cuál sería entonces el siguiente número? 65. La diferencia entre 65 y el siguiente número tendría que ser 17. Si lo sumamos, eso nos da 82. ¿Cuántos términos llevamos hasta ahora? Llevamos 9. Entonces nos faltaría 1. Y la diferencia entre ese 82, que fue el último que encontramos, y el siguiente número, que es el que necesitamos, sería 19. Y si yo a 82 le sumo 19, eso nos daría 101. Ese es el número entonces que nosotros estamos buscando, 101. En este caso, este método nos sirve porque, como les decía al comienzo, pues teníamos 5 numeritos en la sucesión y necesitábamos encontrar el décimo. Era únicamente encontrar cómo se estaba comportando esa diferencia, cómo se estaba comportando esa sucesión y aplicar eso para los otros 5 numeritos. La pregunta que uno se plantea acá en muchas ocasiones es, ¿qué pasa si me piden encontrar el término que está en la posición 50 o 700 o 1000 de esta sucesión? Pues donde nos pongamos a hacer eso uno por uno, se nos acaba el tiempo del examen y no lo vamos a encontrar. Entonces, hay unas sucesiones que tienen una particularidad y es
unas sucesiones que son sucesiones cuadráticas. Pero para yo determinar si es una sucesión cuadrática o no, primero tengo que hacer una serie de pruebas. Y una vez determinemos que es una sucesión cuadrática, planteamos un sistema de ecuaciones y el sistema de ecuaciones nos va a permitir llegar a la fórmula de esa sucesión cuadrática, que es una fórmula cuadrática. ¿Cómo hacemos la prueba? Entonces, los valores iniciales que teníamos eran 2, 5, 10, 17 y 26, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es sacar la diferencia entre dos números consecutivos de esa sucesión, algo como lo que comenzamos haciendo ahora. Entonces, la diferencia entre 2 y 5 es 3, entre 5 y 10 es 5, entre 10 y 17 es 7, y entre 17 y 26 es 9. ¿Qué números acabamos de obtener? 3, 5, 7 y 9. A esos números volvemos a sacar la diferencia entre dos números consecutivos. Es decir, vamos a calcular la diferencia entre 5 y 3, entre 7 y 5 y entre 9 y 7. Veamos cuánto nos da. Nos queda entre 5 y 3, 2. Entre 7 y 5, 2. Y entre 7 y 9, 2. Y si ustedes se ponen a hacer ese ejercicio, con las diferencias que habíamos encontrado antes, que eran todos números impares, ¿cierto? Pues la diferencia entre esos números impares siempre es 2. Cuando eso ocurra, es decir, ¿qué es eso? Tengo mi sucesión, calculo la diferencia entre dos números consecutivos y vuelvo y calculo la diferencia de esas diferencias. Si esa última diferencia es un mismo número, yo puedo concluir que es una sucesión cuadrática. Volvámoslo a repasar. Inicialmente tengo 2, 5, 10, 17 y 26. Calculo la diferencia de esos números. Me sale 3, 5, 7, 9. Y calculo la diferencia de esas diferencias, es decir, de 3, 5, 7 y 9. Calculemos las diferencias. Entre 3 y 5, 2. Entre 5 y 7, 2. Entre 7 y 9, 2. Ese último cálculo que hacemos, esas últimas diferencias, todas son el mismo número, 2. Por lo tanto, podríamos concluir que nuestra sucesión es una sucesión cuadrática. Y toda sucesión cuadrática tiene una formulita de la forma a(n) a la 2 más bn más c, donde esa n representa la posición de un número cualquiera dentro de la sucesión. Pilas con esta parte. N representa la posición del número dentro de la sucesión, no es el número en sí. En nuestra sucesión, la cual es 2, 5, 10, 17, 26, el 5 está en la segunda posición. Entonces, una vez que yo encuentre la fórmula cuadrática, si yo quisiera saber cuál es el número de esa sucesión que va a estar en la segunda posición, yo coloco 2 y debería obtener 5. Pilas con eso. N representa la posición del número dentro de la sucesión, no el número en sí. La pregunta ahora es, ¿cómo encontramos los valores de A, de B y de C? Y vamos a plantear entonces para eso las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones siempre van a ser iguales. Lo único que cambia, o van a ser iguales, la parte que está a la izquierda del igual. Lo que va a cambiar son los numeritos que colocamos a la derecha de cada igual, pero ya les voy a decir qué numeritos son los que van a la derecha. ¿Qué queda del lado izquierdo? Van a quedar las siguientes. Vamos a colocar A más B más C igual a un numerito que ya les digo cuál es. ¿Cómo plantearíamos la segunda ecuación? La segunda ecuación sería 3A más B igual a un numerito que ya les digo cuál es. Y la tercera ecuación del lado izquierdo quedaría 2A igual a un numerito que ya les voy a decir ahora sí cuál es. Entonces, en la ecuación, para la ecuación A más B más C igual a un numerito, ese numerito es el primer número de la sucesión que se nos está dando. Como mi sucesión es 2, 5, 10, 17, 26, esta primera ecuación A más B más C va a ser igual al número que está en la primera posición de la sucesión, es decir, 2. Vamos a la otra ecuación, 3A más B igual a un numerito. ¿Cuál es el numerito? Nosotros tenemos nuestra sucesión original, ¿cierto? Luego lo que hicimos fue calcular la diferencia entre dos números consecutivos de esa sucesión. Cuando calculamos esas diferencias, los números que nos salían eran 3, 5, 7, 9.
El numerito que vamos a usar para nuestra segunda ecuación es el primer término que aparece de esas diferencias, el primer numerito que nos aparece al sacar esas diferencias. Como esas diferencias son 3, 5, 7, 9, entonces nuestra ecuación 3a más b será igual a 3. Y para la última ecuación que le habíamos comenzado a escribir y decíamos 2a igual a, el numerito el que va a ser igual es el siguiente. Tenemos la sucesión principal, tenemos las primeras diferencias y luego sacamos otras diferencias, que es donde hay un número que se me empieza a repetir, que para nuestro ejercicio era ese 2, 2, 2, 2, 2. Pues nuestra última ecuación va a estar igualada a ese numerito que es la diferencia y las diferencias que se me empieza a repetir. Por lo tanto, la ecuación nos quedaría 2a igual a 2. ¿Cuáles son las tres ecuaciones entonces que tenemos? Tenemos a más b más c igual a 2, 3a más b igual a 3 y 2a igual a 2. Una recomendación. Uno puede resolver un sistema de ecuaciones utilizando ya sea el método de eliminación, igualación o sustitución. Como este proceso siempre es la misma vaina y lo único que va a cambiar son los valorcitos que están del lado derecho del igual, mi recomendación es que empecemos resolviendo las ecuaciones desde la tercera, luego paso a la segunda y luego paso a la primera. ¿Cuál es la primera ecuación? Pues sí, apenas las voy a numerar. Entonces, la ecuación 1 es ¿cuál? A más b más c igual a 2. ¿Cuál es la ecuación 2? 3a más b igual a 3. ¿Y cuál es la ecuación 3? 2a igual a 2. Entonces, vamos a comenzar resolviendo la ecuación 3. Esa ecuación 3 nos dice que 2a es igual a 2. Como quiero que la a quede solita, ese 2 que la está multiplicando del lado izquierdo del igual, me la llevo al lado derecho a dividir. ¿Qué nos va a quedar entonces del lado derecho? Nos queda 2 sobre 2. Si simplificamos esa expresión, entonces lo que obtenemos acá es que a es igual a 1. Acabo de encontrar el valor para a. La segunda ecuación nos dice que 3a más b es igual a 3. Entonces, ese valor de a que acabo de encontrar acá lo voy a reemplazar en la segunda ecuación y eso me va a permitir encontrar el valor para b. Como la segunda ecuación es 3a más b igual a 3, voy a reemplazar esa a en esa ecuación. ¿Cómo nos va a quedar entonces? En lugar de escribir 3a, pues escribimos 3 por 1 más b igual a 3. ¿Qué nos queda al lado izquierdo? La igualdad. 3 por 1 es 3. Entonces va a quedar 3 más b igual a 3. Y como quiero que mi b quede solita, pues ese 3 que está del lado izquierdo sumando, lo paso al lado derecho a restar. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar b igual a 3 menos 3. Por lo tanto, podemos decir que b es igual a 0. Ya tenemos el valor para a y para b. Si reemplazamos esos valores de a y b en la ecuación 1, la cual es a más b más c igual a 2, pues vamos a obtener el valor para c. Entonces vamos a reemplazar. A es igual a 1 más b, que es 0, más c, que apenas lo vamos a encontrar, igual a 2. Del lado izquierdo, ¿qué tenemos? 1 más 0, 1. Entonces va a quedar 1 más c igual a 2. Luego ese 1 que está sumando con la c al lado izquierdo me lo llevo para el lado derecho a restar. Por lo tanto, pues c sería igual a 2 menos 1 y c sería igual a 1. Por eso la recomendación, muchachos, de que comencemos de la última ecuación hacia arriba. Porque como la última ecuación está en términos de una variable, yo puedo encontrar ese valor. Y cuando yo encuentre ese valor de la a, luego me voy para la segunda ecuación y puedo encontrar el valor de b. Y luego esos valores de a y b los reemplazamos en la primera ecuación y podemos encontrar el valor para c. ¿Cuáles son los valores que encontramos? Tenemos entonces que a es igual a 1, b es igual a 0 y c es igual a 1. La forma de la fórmula cuadrática para nuestra sucesión, recordemos que es an al cuadrado más bn más c. Si reemplazamos los valores de a, b y c en esta ecuacioncita o en esta expresión, nos va a quedar an al cuadrado. ¿Cómo nos queda? Pues nos queda como 1n al cuadrado porque a es igual a 1. Y 1 por n al cuadrado es lo mismo que tener n al cuadrado. Más b por n. Pero como b es 0, 0 por n es 0, entonces no escribimos nada. Y al final, más c, c es igual a 1. Entonces, nuestra fórmula cuadrática
será, o es más bien, n al cuadrado más 1. Es esta fórmula la que a mí me va a permitir determinar el número en cualquier posición de esa sucesión. Yo les decía ahora que esta fórmula me permitía encontrar, por ejemplo, el número que estaba en la segunda posición. N es la posición del número en la sucesión, no es el número en sí. El resultado de reemplazar esa posición en mi fórmula, el número que me arroja es el número que está en esa posición. Por ejemplo, vamos a hacer un ensayo. Si yo digo que n es igual a 2, entonces cuando reemplace en mi fórmula, que es n al cuadrado más 1, esto nos va a quedar 2 a la 2 más 1, 2 a la 2 es 4, y 4 más 1 es igual a 5. Fijémonos que ese es el segundo término de nuestra sucesión. La sucesión era 2, 5, 10, 17, 26. Entonces fijémonos que yo reemplazo n por 2, estoy diciendo, hey, búscame el número que está en la posición 2. ¿Cuál es? El 5. Volviendo a nuestro ejercicio original en el cual se nos preguntaban que cuál era el número en la posición número 10, pues entonces n en este caso lo vamos a reemplazar por 10. Entonces, si n es igual a 10, entonces ¿cómo nos va a quedar esto? La fórmula que encontramos es n al cuadrado más 1. Entonces, como en este caso n es 10, nos va a quedar 10 al cuadrado más 1. 10 al cuadrado es 100 y 100 más 1 es igual a 101. El mismo resultado al cual llegamos por el método anterior. Entonces, recomendación. Si usted en el examen se le presenta el ejercicio tal cual como está, es decir, que te dan 5 términos y te piden encontrar el término en la décima posición, pues la forma 1 es la más rápida de hacerla. Pero si en lugar del ejercicio te lo cambian un poco y te dicen que cuál es el término en la posición 150, pues lo más recomendable es que encontres cuál es la fórmula de la sucesión cuadrática y hagas esa sustitución en la fórmula y encontres el valor. Entonces, concluyendo, la respuesta correcta para nuestro ejercicio es la opción C, igual a 101.